Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar el día de hoy, 15 de agosto del 2020, a las 11 horas de la Ciudad de México. El tema, utilidad del monitoreo neurocrítico en UCIN, por la doctora Denise Morales. Te recuerdo que también esta transmisión va a ser en vivo por Facebook del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, Sección Neonatología, por el Facebook de la Federación y por el Facebook de Foro Neonatólogos. Le voy a ceder en este momento los micrófonos a la doctora Alma Sánchez para que nos dé la introducción. Doctora. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Deneb Algueri Morales Barker. Ella es pediatra por el Instituto Nacional de Perinatología, hizo neonatología también por el mismo instituto. Actualmente es vicepresidenta del Consejo Mexicano de Pediatría, Sección Neonatología. Un gusto tenerla con nosotros, doctora, y muy útil su plática. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por la invitación y a los asistentes. Espero poder resolver las dudas que surjan en el... Bueno, entonces, esta plática en realidad es como muy práctica. No les pongo tantos datos de evidencia, sin embargo, pues todo lo que vamos a hablar está basado en evidencia y, por supuesto, cada vez mucho más, sobre todo, sobre calidad de la atención de nuestros recién nacidos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un ambiente de la unidad de cuidados intensivos neonatales, generalmente nuestra UCIN es el diseño clásico, es la incubadora, el monitor. Realmente tenemos un buen control tal vez del espacio entre las cunas, el espacio para los papás, para diferentes visitas. Pero si vemos el diseño de nuestras unidades de cuidados intensivos, todavía son de cierta forma como poco amigables, sobre todo para el acceso a demás familiares. Ahorita sabemos que es una situación complicada por la contingencia de COVID. Sin embargo, cada vez las unidades neonatales han sido cada vez más amplias para permitir más acceso, sobre todo a papá y mamá y a hermanos. Y vemos que el ambiente que se crea en una UCIN debería de ser cada vez lo más parecido a lo que se haría el ambiente intrauterino, con control de luz, con control térmico, con control de sonido. Sin embargo, pues sabemos que también muchas veces manipulamos sobre todo a los recién nacidos prematuros extremos, y que esto no necesariamente es lo mejor. Entonces, actualmente entra en concepto de NeuroUCIN, o estas unidades de cuidados intensivos neonatales que tienen un énfasis en el cuidado neurológico de nuestros bebés y que no necesariamente son problemas neurológicos los pacientes que ingresan a estas áreas, sino que sobre todo tenemos que tener cuidado de todos los aspectos que podrían afectar el desarrollo neurológico de nuestros bebés. Entonces, vean, por ejemplo, esta es otra unidad de cuidados intensivos neonatales ya montada, en donde nosotros vemos cómo tenemos la cuna de calor radiante, o en este caso una cuna dual, que además es una incubadora, pero tenemos ya no solo el monitor de signos vitales, sino que además ya contamos con una serie de monitoreo, como es el equipo de NIRS, que está en el extremo superior derecho. Tenemos un monitor con un oxímetro de pulso que nos mide índice de pulsatilidad continuo, y además nos está midiendo hemoglobina de forma continua. Por supuesto, tenemos además un monitor de electroencefalograma de amplitud integrada, y particularmente este paciente está en hipotermia, por lo que vemos el dispositivo de hipotermia controlada corporal total. Les comentaba, en el desarrollo original de las cuidados intensivos neonatales, pues mucho énfasis hacíamos en el monitor de signos vitales, en el uso de las incubadoras, por supuesto si el paciente requiere ventilación mecánica, el ventilador y todo. Sin embargo, en este concepto de un cuidado neurológico un poco más monitoreado, más constante de todo lo que estamos haciendo minuto a minuto, pues vemos cómo estas unidades se convierten o se transforman en una serie de equipos en donde nosotros monitorizamos ya no solo los signos vitales, que por supuesto tenemos que seguirlos monitorizando como base fundamental del cuidado intensivo, sino que además ponemos monitores de perfusión, que en este caso es el oxímetro regional o NIRS, que vamos a hablar más a detalle. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un oxímetro continuo que está midiendo además la hemoglobina de forma continua y el índice de pulsatilidad. Tenemos aquí el electroencefalograma de amplitud integrada,
Y tenemos además este paciente, por ejemplo, está en hipotermia, entonces además tenemos el equipo de hipotermia servocontrolada. Entonces vean cómo además, bueno, las incubadoras cada vez tienen mucho más tecnología en donde tratamos de mejorar mucho más esta monitorización y hay algo que se llama la neonatología ambiental o el ambiente que nosotros creamos en la UCIN, en donde además tenemos que estar midiendo la luz o la intensidad de la luz. Esta se mide en unidades lux. Y, por ejemplo, se refiere que para un prematuro de menos de 30 semanas, pues deberíamos de mantener estas unidades lux en 20 y que, por ejemplo, la fototerapia simplemente incrementa a 3000 unidades lux, por lo que sabemos que es de vital importancia pues tener la protección ocular en nuestros bebés manejados con fototerapia. Pero, por ejemplo, vean, este tipo de incubadoras nos miden ya el nivel de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mantas que ponemos o no ponemos manta, o si apagamos la luz o bajamos la intensidad de la luz de la UCIN, pues veamos cómo esto nos está midiendo de forma continua de lo que ocurre dentro de la incubadora, así como el nivel de ruido, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí el nivel de ruido es de 51. Esta es una paciente de 820 gramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos está midiendo lo que está pasando, no solo la cantidad de oxígeno, la humedad, la temperatura, sino además un poco de este ambiente dentro de la incubadora. Y, por ejemplo, vean aquí en el control del ruido, pues nosotros deberíamos de tener un ruido similar a lo que ocurre de manera intrauterina, entre 20 a 50 decibeles. Y, por ejemplo, en el día, pues lo máximo sugerido son 60 decibeles, en la noche 35 decibeles. Y, por ejemplo, en una incubadora cerrada simplemente se podrían generar 90 decibeles. Y se sabe que, por ejemplo, en cada entrega de turno o algo, pues nuevamente el ruido se incrementa. Entonces, actualmente, muchos de ustedes conocerán, ya tenemos estos medidores de decibeles para medir también lo que ocurre fuera de la incubadora, como esta orejita que se ve aquí, que nos está midiendo como un semáforo, nos marca en rojo, amarillo y verde. Cuando nosotros estamos haciendo mucho ruido, pues marcará rojo, o cuando bajamos la intensidad del sonido, estará en verde. Lo ideal es que estos siempre se encuentren en verde. Bueno, entonces, entrando un poquito más a este concepto de NeuroUCIN, nosotros sabemos que hay muchos factores involucrados y obviamente el personal de enfermería y los neonatólogos tal vez seamos los que más nos involucramos en el manejo diario y continuo del paciente. Sin embargo, pues mucho de esto también es parte de integrar a los neurólogos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a toda la familia y no olvidar el seguimiento pediátrico que deben de tener nuestros bebés. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar sobre todo en este aspecto que es la aplicación e interpretación del neuromonitoreo y neuroimagen y tratar con esto de establecer un manejo mucho más específico y obviamente ver si podemos mejorar las intervenciones que estamos haciendo. Entonces, en cuidados neurocríticos enfocados al recién nacido, nosotros vemos que hay ciertas variables obligatorias a controlar, que es optimizar el ambiente metabólico y la perfusión cerebral de nuestros bebés, controlando la temperatura, la presión, la oxigenación, el CO2 y la glucosa. Sin embargo, hay otras medidas de protección cerebral que también tenemos que estar estableciendo de forma continua. Por supuesto, primero, pues prevenir daño por reperfusión, prevención en las fluctuaciones del flujo sanguíneo, prevenciones en las fluctuaciones de CO2, mantener siempre la entrega de oxígeno, prevenir eventos de hipoxemia intermitente y prevención de daño asociado a tóxicos. ¿Por qué necesitamos monitorizar a nuestros bebés? Bueno, en recién nacidos de término, sobre todo para definir el daño, identificar convulsiones y establecer un pronóstico. Creo que el prototipo de esta patología pues es la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero por supuesto hay otras patologías como el evento vascular cerebral o el niño con meningitis o con algún otro proceso neurológico que sería candidato a este monitoreo. Y en el recién nacido prematuro, pues la verdad es que solo por la pura edad gestacional, para aquellos recién nacidos prematuros menores de 28 semanas, deberíamos de monitorizarlos como un dato de bienestar y, por supuesto, para establecer el grado de maduración que estos bebés van alcanzando, sobre todo porque son bebés que tienen alta vulnerabilidad y esto va a detectarnos eventos agudos, como un niño que estaba monitorizado y súbitamente tiene una depresión del patrón de base, ¿no? Algo pasó, pudo haber sido una hemorragia, subió súbitamente el CO2 y su hipoglicemia, ¿qué pasó? O la pérdida de ciclicidad en el monitor de amplitud integrada, detectar tempranamente si hay crisis convulsivas subclínicas, no esperarnos a que hagan crisis clínicas y, por supuesto, establecer un pronóstico en estos bebés.
Entonces, vean, esto es de la Universidad de Stanford, en el Hospital Lucille Packard, en donde ellos cuentan con un equipo pues bien fundamentado de NeuroSyn, en donde es solo un equipo que realiza esta función con enfermeras, con médicos, con neurólogos y neonatólogos. Pero vean cómo, pues sí, muchas de las patologías que ingresan a esta NeuroSyn son neurológicas, ¿no? Incluyendo convulsiones, encefalopatía, anormalidades del sistema nervioso central, pero vean cómo la gran mayoría es por otra indicación médica, no precisamente por problema neurológico. Y dentro de esto, bueno, están además, pues obviamente todos los pacientes que tienen alguna enfermedad que necesitan ECMO o pacientes con inestabilidad cardiorrespiratoria. Entonces, vean, por ejemplo, esto pues es más o menos lo que se integra siempre, al menos el equipo de monitoreo de amplitud integrada, el NIRS, y bueno, este paciente además está en ventilación mecánica. Entonces, les voy a hablar el día de hoy de tres elementos fundamentales de este monitoreo, que es lo que podemos hacer a la cama del paciente. Por supuesto, tal vez la herramienta pronóstica que tenga ahorita mayor evidencia es la resonancia magnética. Sin embargo, pues sabemos que esto no se va a estar haciendo ni forma continua ni diario y que requiere todo un manejo para llevar al paciente, trasladarlo y cómo, en qué momento elegir este tipo de estudios. Sin embargo, el electroencefalograma de amplitud integrada, el NIRS y el ultrasonido Doppler los podemos hacer de forma continua y a la cama del paciente. Entonces, en las enfermedades neurológicas pues, no cabe duda que nos van a ayudar al diagnóstico, al tratamiento y al pronóstico, como la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero podríamos establecer todo esto monitoreo para el cuidado estándar del recién nacido de alto riesgo. ¿Quién sería? Pues obviamente el prematuro extremo o aquel paciente que por la gravedad de su patología pues requiere esta monitorización. Entonces, sabemos actualmente que el daño cerebral que tienen nuestros bebés a posterior en el neurodesarrollo, pues generalmente fue secundario a alteraciones hemodinámicas o alteraciones en la oxigenación en estos primeros días de vida. Entonces, nos controla además o nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras intervenciones. En pacientes con anemia crítica nos ayuda a ver en qué momento se está alterando la perfusión y, bueno, por lo controvertido que pueda ser transfundir o no. En los eventos hipóxicos como las apneas, en pacientes con SDR, con conducto con repercusión, con enterocolitis, todos estos pacientes serían candidatos a poner este tipo de monitoreo. Entonces voy a empezar con el primero, que es el electroencefalograma de amplitud integrada, que bueno, sabemos que es una alternativa de monitorización continua de la función cerebral. Actualmente se tienen dispositivos que monitorean los dos hemisferios y que además pues, se colocan en forma central y parietal. Normalmente colocamos dos en el hemisferio derecho, dos en el hemisferio izquierdo y es un fundamento que, bueno, aquí pasa el 80% de la actividad cerebral y que además el 67% de las crisis convulsivas son centrales temporales. Por eso es que se monitoriza esta región y sabemos que en la región frontal la corteza es poco desarrollada y podría detectar solo un tercio de las crisis convulsivas, por lo cual además nos da mucha interferencia, no se monitoriza en la región frontal. Entonces, muchos de ustedes están familiarizados con estos dispositivos. La colocación se sigue la metodología internacional, pero únicamente colocaremos los centrales y los parietales. Les decía, del lado derecho colocamos dos, del lado izquierdo colocamos dos y colocamos uno que sería en la implantación del cabello que funciona como tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este electroencefalograma de amplitud integrada? Bueno, lo que hace es que de un electroencefalograma en crudo, que lo está haciendo de forma continua, va a filtrar la actividad que se encuentra en menos de 2 Hz y hasta 15 Hz. Todos los valores negativos nos los va a rectificar a positivos y va a hacer una señal atenuada. Entonces, probablemente si no están familiarizados con este equipo, ahorita resulta mucha información, sin embargo, créanme que es como muy fácil entender cómo funciona este electro. Lo que está haciendo es que primero todos los valores negativos que podrían estar en el monitor de electroencefalograma continuo hasta menos 25, nos los vuelve positivos y además hace esta escala semilogarítmica donde nos hace importancia en el voltaje que está entre 5 a 25 microvolts, perdón. Después lo que hace es que esto ya lo lleva a una escala semilogarítmica. Si ven, va de 0 a 5 a 10, después en el monitor nos marca 25 y de ahí se va a 50 o 100. Y lo que hace es que además lo comprime, ¿ok? Entonces nos hace énfasis en el bajo voltaje, que es donde detectaríamos la mayor parte de daño si es que hubiera alguna alteración eléctrica,
pero además nos lo comprime a 6 centímetros por hora. Entonces vean aquí cómo cada cuadrito va a equivaler a 10 minutos, entonces al cabo de 6 cuadritos serían 1 hora, ¿ok? Entonces es mucho más fácil reconocer patrones, que obviamente si necesitamos un detalle más fino lo vendría a ver el neurólogo, pero nos ayuda a reconocer patrones. Entonces el equipo puede mostrarnos un montaje transversal, nosotros siempre tenemos que ver 3 factores importantes. La A minúscula es de amplitud integrada, en donde nosotros estamos viendo aquí una mezcla de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, por eso se llama montaje transversal. Nosotros tenemos que corroborar la impedancia para saber que estamos obteniendo una buena señal, que lo ideal de la impedancia es que siempre esté entre 0 y 10, y además se refleja siempre el electroencefalograma en crudo, que es la imagen en el borde inferior. ¿Ok? Entonces, en el montaje longitudinal nosotros tenemos monitorización de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, lo ideal es que si tenemos estos monitores, pues tengamos siempre el montaje longitudinal para ver los 2 hemisferios y poder detectar si hay alguna simetría. ¿Ok? Y vean, esto ya es cómo se ve la pantalla en tiempo real, en donde nosotros estamos viendo el monitor en varias horas, al menos una pantalla nos incluye 3 horas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí empezamos a la 1 de la mañana, 2, 3, ¿no? Entonces vamos viendo todo. Nosotros estamos viendo aquí el electroencefalograma continuo. Este equipo particularmente tiene un software que se llama Recognize, donde nosotros al oprimir aquí podemos además ponerle la función de reconocimiento automático de crisis convulsivas. Entonces nos marca una franja en rojo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero nosotros lo que estamos aprendiendo es a reconocer estos patrones. Por supuesto, si hay una imagen sospechosa, nosotros podemos mover el cursor de manera que el cursor nos indica en el electrocrudo cómo está y nosotros podemos avanzar y retroceder para ver cómo está la actividad cerebral. Entonces, actualmente, bueno, hay 2 clasificaciones principales. La primera, que es la de ANAQUIP, que habitualmente ya se dejó un poco en desuso porque solo clasificaba en normal, moderadamente anormal o severamente anormal. Y actualmente se utiliza mucho más la clasificación de Helpstrom-Westas, en donde nosotros tenemos 5 patrones de reconocimiento, donde está el patrón continuo, el patrón discontinuo, brote supresión más, brote supresión menos y bajo voltaje continuo o plano. Entonces, vean cómo en estos patrones, no me voy a detener en los patrones porque no acabaríamos, pero nosotros tenemos que ir viendo cómo están los voltajes del margen inferior, los voltajes del margen superior, y en general, conforme el paciente va empeorando su actividad eléctrica por el evento hipóxico, isquémico o por la razón que haya sido, por inflamación, por hemorragia, nosotros vemos cómo se va afectando inicialmente el voltaje de margen inferior. Por ejemplo, vean aquí, pues este paciente empieza a tener daño, este paciente tiene más daño y así sucesivamente. Y además empiezan a desaparecer, por ejemplo, aquí esta ciclicidad o ciclo sueño-vigilia, donde tenemos voltajes más amplios, voltajes más estrechos que corresponden al patrón sueño-vigilia. Por ejemplo, este paciente no tiene ciclo sueño-vigilia establecido y donde finalmente en esta parte ya vemos muchos brotes. Okay, entonces esto pues hay que estarse familiarizando con la interpretación, pero créanme que una vez que lo tienes pues es muy habitual empezar a verlo y quisieras tenerlo en todos los pacientes para saber qué está pasando. Y este, por ejemplo, es un monitoreo donde se tiene, además de un electroencefalograma continuo, pues tenemos la interpretación aquí para el electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, por ejemplo, este es un monitoreo mucho más completo, obviamente. Aquí además tenemos el estudio electrocardiográfico, tenemos oximetría de pulso. En este caso, pues además es un estudio poligráfico, está colocando termistor nasal. Pero vean, esto pues necesariamente dependemos de que venga el equipo de neurología y los técnicos de electroencefalograma a colocarlo y nosotros pues nos enfocaríamos finalmente como neonatólogos a ver cómo está el electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Ok? Actualmente también existen clasificaciones para los recién nacidos prematuros. Una de las más utilizadas es la de Bush-Dallop, donde nosotros tenemos que clasificar varias situaciones para saber la edad gestacional.
Entonces, se ve la continuidad, la ciclicidad, la amplitud de estos márgenes y los anchos de banda. Y entonces nosotros podemos establecer, en general sabemos que el recién nacido prematuro, a más prematuro es más probable que tenga un trazo discontinuo, y en prematuros extremos generalmente tienen un patrón en brote-supresión, que es normal para la edad gestacional, tienen ausencia de ciclo sueño-vigilia, pero nosotros en estos monitoreos largos vamos viendo cómo estos recién nacidos van de esa gran amplitud, se va haciendo cada vez más estrecho, y eso es un dato de buen pronóstico. Y actualmente se sabe que en los recién nacidos prematuros finalmente sí maduran mucho más rápido en la manera extrauterina, porque ellos pueden llegar a tener ciclos sueños vigilias después de una semana de recién nacido, independientemente de la edad gestacional a la que hayan nacido. Esto todavía es factor de mucho estudio, de mucha investigación, pero bueno, nosotros podríamos detectar si hay de repente un bajo voltaje, o de repente empieza con crisis convulsivas, porque lo tendríamos monitorizado. Y en cambio, si tenemos toda la incubadora cubierta, el paciente no desatura, no bradicardiza, probablemente no detectemos estos eventos. Las crisis convulsivas, pues como ustedes saben, las crisis convulsivas neonatales clásicamente son repetitivas y de alto voltaje, y para ser detectadas en electroencefalograma de amplitud integrada, pues deben de durar al menos 30 segundos, porque esto, al comprimirnos tanto la actividad, si es una crisis muy breve, no la vamos a lograr detectar. Pero sabemos que una crisis convulsiva se caracteriza por un aumento súbito de la amplitud mínima y de la amplitud máxima. Vean aquí, por ejemplo, está como montañita, pues esto corresponde a una crisis convulsiva, y sabemos que está en el hemisferio izquierdo. Y vean cómo, al ver el electroencefalograma en crudo, pues aquí se correlaciona con esta actividad eléctrica convulsiva. ¿Ok? Y aunque en el hemisferio derecho no fue tan evidente esta crisis convulsiva, vean cómo aquí también tiene esta actividad repetitiva de alto voltaje, que también corresponde a una crisis convulsiva. ¿Ok? Ahora vean, por ejemplo, aquí que tenemos este electroencefalograma, igual en un eje longitudinal tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y vean cómo vemos repetidamente estos ascensos, ¿no? que corresponden a crisis convulsivas, y que este paciente, al menos por el tiempo de monitorización, pues podríamos decir que está en un estado epiléptico. Y vean cómo en esta franja roja, bueno, el equipo nos está alarmando que aquí hay una crisis convulsiva. Ok, vean, este es otro caso en donde pues nosotros vemos también cómo está este voltaje mucho más afectado. Vemos que el patrón es mucho más de un brote supresión menos, ¿no? Vemos esta imagen que se define como imagen en peine, pero además están superpuestas las crisis convulsivas, ¿no? Y vean, este por ejemplo pues es un paciente que está mucho más afectado, es un paciente que está casi en un bajo voltaje continuo. Entonces podemos dar y definir pronóstico de acuerdo a los hallazgos del electroencefalograma de amplitud integrada. Ahora voy a pasar a la siguiente herramienta con la que contamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, que es el NIRS, o la espectroscopía cercana al infrarrojo, en donde basados en el principio de Berlambert del oxímetro de pulso, se detecta diferentes longitudes de onda, y se llama cercano al infrarrojo porque lo que está detectando es entre 780 a 830 nanómetros. Y lo que estamos viendo son estas diferentes longitudes de onda por donde atraviesa la luz, que es proveniente en este caso, del dispositivo que estamos utilizando, y nos puede separar la hemoglobina oxigenada de la hemoglobina desoxigenada. ¿Ok? El NIRS es muy parecido a un oxímetro de pulso. Lo que además tiene el NIRS es que, bueno, tiene un diodo emisor, ¿no? O donde viene la fuente de luz, pero tiene dos receptores, y estos receptores tienen una distancia entre ellos aproximadamente de 1 centímetro. Entonces, lo que permite es detectar la diferencia cuando llega aquí la hemoglobina oxigenada y cuando llega a esta distancia. Entonces, esto nos permite detectar en profundidad hasta 2 a 3 centímetros los tejidos, cómo están perfundiendo debajo del hueso y debajo del tejido celular subcutáneo. Entonces, esta luz infrarrojo, se propaga a través de los tejidos y nos detecta esta hemoglobina oxigenada, inoxigenada, y nos va a detectar cambios en la perfusión.
nos detecta pues, la perfusión finalmente calculada más o menos o en un similar a lo que hacíamos con la saturación venosa central cuando lo tomamos en yugular, y nosotros sabemos pues cómo sale la sangre oxigenada, cómo llega desoxigenada, y con esto calculamos la cantidad de oxígenos que se quedó en los tejidos. Entonces, vean, el NIRS nos permite esta forma continua de oxigenación cerebral, sobre todo prolongada, y el estudio que yo creo que nos dio mucho más luz es el estudio SafeBoost, que fueron los primeros estudios realizados, pero vean cómo el problema que ahora se les ve a estos estudios, pues es que todos fueron hechos los valores de referencia de NIRS con sensores de adultos. Entonces, actualmente se sabe que los sensores neonatales nos podrían dar un 10% más de esta medición. Realmente a México los sensores neonatales pues llegaron ya hace más de 5 a 6 años, pero muchas unidades pues todavía cuentan con los sensores de adultos. Entonces, bueno, lo ideal es usar sensores neonatales, pero vean cómo se establecieron valores de normalidad para recién nacidos prematuros de menos de 32 semanas en las primeras 72 horas de vida, y estos van de 62 a 71% con una desviación estándar de 7%. Y ya de forma más reciente está un NIRS que se llama Frequency Domain, en donde además ya de forma automática nos calcula la fracción de extracción de oxígeno tisular. Nosotros, por supuesto, actualmente la hacemos de forma manual, y lo que hacemos es que calculamos la saturación de oxígeno menos la saturación regional de oxígeno, que es lo que nos da el valor del NIRS, entre la saturación de oxígeno total, que se mide con el oxímetro de pulso, y con esto sabemos que aproximadamente de 0.15 a 0.30% de oxígeno es lo que se absorbe en los tejidos. Y estos nuevos dispositivos además tienen ya integrada la fórmula para calcular el volumen de flujo cerebral, ¿no? Estos pues todavía están bajo estudios de investigación, pero bueno, cada vez será más común ver este tipo de dispositivos. Entonces vean, esta foto por ejemplo es de cuando se empezó el estudio SafeBoost, en donde ellos colocaban un sensor de adulto que finalmente, bueno, aquí lo fijaban con este tipo de cobán o este tipo de cintas elásticas para que no se estuvieran moviendo, porque además los sensores son mucho más largos, pero con esto se establecieron estos límites de normalidad, en donde lo ideal es que estos pacientes estén entre 55 y 85, y que, bueno, que las oscilaciones en los valores por arriba de 85 o debajo de 55 se traten de evitar. Entonces, vean, en la interpretación del NIRS cerebral, nosotros tenemos, esta es una pantalla de un dispositivo que se llama INVOS, en donde nosotros colocamos, por ejemplo, aquí dos sensores. Me voy a enfocar solo al sensor cerebral, pero por supuesto lo podemos poner somático, que podría ser renal, mesentérico, deltoideo o en diferentes partes del cuerpo, pero aquí en este caso la C es del dispositivo cerebral, la R es del dispositivo renal, y vean cómo pues este paciente que se puso el límite del margen está en 55, y vean cómo algo pasó, que este paciente tiene una oxigenación cerebral de 42. Este paciente específicamente se estaba operando de un conducto arterioso y el conducto se desgarró. Entonces imagínense cómo estaba la perfusión cerebral. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta monitorización continua? Bueno, pues sabemos que si baja 20% o está constantemente por debajo de 50, es porque disminuyó la entrega de oxígeno a los tejidos, ya sea por hipotensión, porque el paciente está desaturando, porque bajó el CO2. Al haber baja de CO2, ustedes saben, hay vasoconstricción cerebral, entonces bajaría la perfusión, o porque hay una disminución súbita de la hemoglobina, o en su defecto porque aumentó mucho el consumo de oxígeno, porque el paciente ya está menos sedado, porque tiene una hemorragia intraventricular grave. En casos de asfixia o crisis convulsivas podría bajar este NIRS. Y a la vez, ¿cómo interpretar si hay un incremento en el NIRS? Sabemos que si está por debajo de 20%, incrementa más de 85% de forma constante, o hay un incremento de más de 20%, pues es porque hubo aumento en la entrega del oxígeno, y es en realidad lo contrario. Aquí nada más quisiera hacerles énfasis en la glucosa, en donde podría ser un descenso de glucosa, y pocas veces pensamos como que la glucosa, vamos a medirle la glucosa porque a lo mejor esto modificó la perfusión cerebral, y por supuesto sabemos que la hipoglicemia causa daño, pero pocas veces lo tenemos de una forma tan clara, ver cómo baja la perfusión por hipoglicemia.
o disminuye el consumo de oxígeno, el paciente está más sedado o el paciente es un mal pronóstico por asfixia. Y en este caso, por ejemplo, vean, aquí no se configuró, pero la D es el cerebral, la R es el renal, y vean cómo en este caso pues está en 95 constante. Este paciente estaba con muerte cerebral y pues vemos que ya el cerebro no consume oxígeno. Entonces, usos potenciales del NIRS en USIN, pues es el recién nacido prematuro, sobre todo el menor de 28 semanas, o aquel recién nacido prematuro más grande de edad gestacional, pero que tenga inestabilidad hemodinámica, que estemos ante el uso de cargas, de aminas, que estemos entre la duda de seguir manejando nuestra hipotensión. Transfusión con anemia significativa. Ustedes saben que la transfusión es muy controvertida, sin embargo, si este paciente tiene alteración en la perfusión, pues debemos de transfundirlo porque finalmente no está siendo suficiente la hemoglobina para llegar a todos los tejidos y por supuesto al cerebro. Aquel paciente recién nacido que esté con ventilación mecánica en parámetros altos o con ventilación de alta frecuencia con uso de óxido nítrico, en recién nacidos con un conducto hemodinámicamente significativo, por supuesto el paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica que entra a manejo con hipotermia, o aquel que tuvo alteraciones neurológicas como crisis convulsivas o evento vascular cerebral, y en los casos de enterocolitis necrosante confirmada. ¿Ok? Algo que pues es un reflejo de lo que está haciendo el NIRS es esta capacidad de autorregulación cerebral que, como ustedes saben, pues en el recién nacido prematuro está disminuida, y esto pues lo entendemos como la capacidad para mantener estable el flujo sanguíneo ante cambios en la presión arterial. Sabemos que, por ejemplo, en adultos este rango o esta presión plató es muy amplia, desde 50 hasta 175 milímetros de mercurio, y que finalmente mientras el paciente se encuentre en estos valores no alterará el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, en el prematuro esta presión plató es realmente muy estrecha. Entonces, vean cómo si hay una falla hemodinámica, pues esto se va a reflejar en una falla hemodinámica, me refiero a una falla de bomba, disfunción o disminución de las resistencias vasculares sistémicas que no mantengan una adecuada presión arterial, pues esto nos va a reflejar una falla funcional a nivel cerebral y una falla en el metabolismo cerebral. Entonces, vean, este es un gráfico de lo que representa esta presión plató en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, pero vean cómo pues, la presión en realidad es desconocida en muchos casos. Se considera que para un recién nacido prematuro, pues con que tenga una presión arterial media alrededor de 30 milímetros de mercurio, puede mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, el margen es muy estrecho, no es como de 70 hasta 170, sino que en estos casos, pues a lo mejor entre 25 y 35 o 25 a 40, no más de eso pueda mantener esta función de autorregulación cerebral. Entonces, en los casos de hipotensión, por ejemplo, esta bebé es una recién nacida prematura, se puso surfactante, está en CPAP, se hizo técnica INSURE y realmente está estable, pero llegamos y el monitor marca hipotensión, ¿no? Entonces, realmente deberíamos de tratar esta hipotensión cuando tenemos un monitor no invasivo, cuando es una paciente que realmente clínicamente se ve estable, ha tenido uresis, llenado capilar normal. Bueno, pues tal vez esta paciente sea candidata a poner este tipo de monitoreo y ver cómo está la perfusión a los tejidos, porque sabemos que también en hipotensión es muy controvertido dar tratamiento cuando hay buena perfusión o no dar tratamiento en valores muy bajos y esto pudiera alterar la perfusión. Entonces, ¿por qué el recién nacido prematuro extremo es particularmente susceptible a esto? Bueno, porque el miocardio es muy inmaduro, porque tiene una pobre respuesta a la poscarga y una vasorregulación inmadura. Entonces, sobre todo en las primeras 24, 48 horas pueden darnos esta hipotensión que no refleje en realidad una mala perfusión. Entonces, vean, por ejemplo, esto es un esquema que viene en el libro de Pauline, en donde nosotros podríamos ocupar este tipo de tecnología como es el NIRS y por supuesto si tuviéramos a la mano y personal entrenado para estar haciendo ultrasonido cardíaco funcional, pues ver cuánto de esta hipotensión debería de recibir tratamiento o si el paciente tiene un gasto cardíaco normal o una función ventricular normal y el NIRS es normal, pues probablemente no tendríamos que intervenir, ¿no? Como es este caso de aquí. Y nos da una guía de en qué momento intervenir, en qué momento no, pero sí dependeríamos de hacer un ecocardiograma funcional y por supuesto pues tener todas las herramientas a la mano para poder definir si este paciente debemos de tratar o no debemos de tratar la hipotensión.
¿Qué hacer ante hipotensión persistente? Pues igual nos da una guía de si expansores de volumen, poner hidrocortisona, epinefrina, norepinefrina, pero vean cómo como un parámetro fundamental es que haya bajado la perfusión cerebral, ¿no? Si realmente la perfusión cerebral se mantiene, quiere decir que aunque este paciente tiene hipotensión, su presión o su autorregulación cerebral se ha mantenido y no necesariamente va a tener requerimiento. Entonces, vean, por ejemplo, esta bebé que les presentaba hace rato la imagen, esto de hecho se hizo durante la técnica INSURE, le colocamos el NIRS y esta paciente vemos cómo se mantiene la gran parte del tiempo, solo se puso un canal que es el cerebral y vean cómo pues en minutos está realmente casi siempre entre 71 y 80. Estos son los sensores neonatales que si ven son más pequeños y no tuvimos descensos hacia menos de 50 ni incrementos arriba de 85 en gran porcentaje del tiempo está en valores normales. Entonces esto nos da una tranquilidad que al menos la maniobra que estamos haciendo no nos está causando mayor compromiso y que además es una meta de calidad. ¿Ok? Por ejemplo, vean aquí la utilidad del NIRS para hemorragia intraventricular. Estos son dos grupos de pacientes, 60 recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento, en donde se corroboró la fracción, la saturación regional de oxígeno o el NIR cerebral con el flujo de la vena cava superior. Y en líneas punteadas vemos los pacientes que fallecieron contra los sobrevivientes y vean cómo aquellos pacientes que en las primeras 48 horas de vida tienen un bajo flujo de la vena cava superior y un bajo NIRS son los pacientes que tienen mayor mortalidad, ¿no? Entonces, la verdad es que medir el flujo sanguíneo de la vena cava superior pues requiere de un entrenamiento y sabemos que no es algo que estamos haciendo de forma continua, cada 5 minutos vamos a estar midiendo el flujo de vena cava superior, pero sí tenemos de forma continua la posibilidad de tener el NIR cerebral. Y vean, por ejemplo, esto es un caso es un artículo que creo que es muy gráfico sobre el efecto, la repercusión de las apneas que tenemos a nuestros pacientes, ¿no? Y que sabemos que a veces son aisladas, pero a veces son repetitivas y que pueden causar daño cerebral. Entonces vean cómo aquí se hicieron 3 mediciones. La línea azul es la línea de saturación, saturación arterial de oxígeno con el oxímetro de pulso común. La línea roja es la frecuencia cardíaca y la línea verde es el NIR cerebral. Entonces vean cómo, por ejemplo, en este caso de aquí, en donde el paciente tiene una saturación normal, tiene una buena frecuencia cardíaca, tiene un NIRS normal, viene un evento inicialmente de bradicardia, ¿ok? Entonces viene la bradicardia, baja la saturación, pero vean cómo también baja la perfusión cerebral, ¿ok? Y eventualmente recupera la perfusión cerebral, pero pues mejora la frecuencia cardíaca, mejora la saturación y tenemos todavía varios minutos en donde no se ha recuperado la perfusión cerebral. ¿Ok? Entonces, mientras esta área verde o esta área bajo la curva se encuentre más profunda, pues quiere decir que el insulto de la bradicardia o de la hipoxemia es mucho más severo hacia el cerebro. Entonces, nosotros sabemos desde el libro de Volpe, en los 90 se definía que la bradicardia por sí si causaba bajo gasto cardíaco, esto iba a dar alteraciones en la perfusión y que es peor que el paciente haga bradicardia además de la desaturación a que solo haga la desaturación, ¿ok? Entonces, bueno, estos eventos de apnea que son repetitivos, pues lo ideal sería monitorizarlos. Ahora, derivado del estudio 6BUS, tenemos una guía de qué hacer en cuanto al valor del NIRS. Entonces, si el valor del NIRS está por debajo de 55, esto es lo que deberíamos de valorar, el estado cardiovascular, ver si la TEA está bajo, entonces darle tratamiento a esta hipotensión, ya sea con vasopresores, con fluidos, o disminuir la presión media de la viaria si es que el paciente está en ventilación mecánica. La circulación sistémica está disminuida, entonces considerar el estudio de ecocardiografía y mostrar un bajo gasto cardíaco o el flujo disminuido en la vena cava superior y a su vez pues dar el tratamiento con inotópicos, con fluidos, ¿ok? Y vean pues la importancia de tener la ecocardiografía, pero si no se dispone la ecocardiografía, bueno, guiarnos por el lactato, por el llenado capilar, por el gasto urinario y considerar tratamiento. Y en el caso de que pues creamos que esto sea secundario a un conducto arterioso y el conducto arterioso nos está dando repercusión tal que dé alteraciones en la perfusión cerebral, pues considerar tratamiento para este conducto arterioso. ¿Ok? Además, bueno, evaluar la hemoglobina, ya que sabemos que también una causa de NIRS bajo es que el paciente esté anémico, y evaluar el estado respiratorio, ¿no? Por supuesto, si está hipoxémico, porque además está desaturando, está
con altos parámetros de ventilación mecánica, probablemente este paciente requiere alta frecuencia, surfactante, no lo sé, pues esto podría darnos hipoxemia también a nivel cerebral. ¿Ok? Y si el NIRS está alto, bueno, pues evaluar el estado respiratorio, considerar disminuir los parámetros ventilatorios porque probablemente está hiperoxigenado o porque tiene el CO2 en rangos altos. Ahorita les voy a mostrar un poquito más del CO2, pero sabemos que aunque hemos tendido muchos años a la hipercarbia permisiva, probablemente no sea tan bueno ser tan permisivos porque esto va a alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, obviamente hacia la alta. Y no olvidar que cuando el NIRS está alto, pues siempre hay que estar monitorizando la glucosa. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, este es un paciente, esta diapositiva la verdad es que la conservo porque creo que es algo que pues nunca quisiéramos que pasara en la UCIN, pero vean, este, por ejemplo, es un paciente que empieza con hemorragia pulmonar de manera súbita, estaba en cuidados intermedios, lo pasan a terapia intensiva, el paciente después de esta hemorragia se coloca el NIRS, se intuba, y vean cómo aquí colocamos 3 sensores, le colocamos renal, mesentérico y cerebral. La línea amarilla, que es la de arriba, es la cerebral. Pero vean cómo de repente tenemos unos picos que bajan y bajan y bajan, y esto pues realmente corresponde a todos aquellos intentos de intubación que tuvo el paciente. Entonces vean cómo en cada intento pues finalmente había hipoxemia cerebral, ¿no? Aunque sigamos las guías de reanimación y no tardemos más de 20 segundos y lo haga el personal calificado, pues finalmente en estos intentos de intubación se modificaba la presión de perfusión cerebral y se modificaba la oxigenación cerebral. La fórmula que les comentaba para calcular la extracción de oxígeno a nivel tisular es así como se hace. Por ejemplo, nada más como para reafirmar, esto sería un reflejo de la autorregulación cerebral. Entonces, por ejemplo, vean este caso, este paciente satura 97, tiene un IR cerebral de 75, aplicamos la fórmula y está en punto 23. O sea, realmente este paciente tiene una buena extracción de oxígeno a nivel de los tejidos, ¿ok? En cambio, si bajara la TA, si bajara el flujo sanguíneo cerebral, pues lo que ocurriría es que aumentaría este índice de extracción de oxígeno a más de 30 y eso nos habla de que el paciente tiene repercusión. Y otro dato que actualmente se está dando más valor, este es un estudio hecho en España por el doctor García Alex y Juan Arnáez, en donde ellos midieron la variabilidad del NIRS, en donde sabemos que en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, ahora la variabilidad del NIRS pues es un valor pronóstico. ¿Y a qué se refiere? Que no esté estático el valor, que ese valor de NIRS tenga una oscilación al menos de un 5 a 10% en los diferentes periodos de tiempo durante el manejo con hipotermia. Entonces, el paciente que tiene mayor variabilidad de NIRS, por supuesto que esta variabilidad se mantenga en rangos de seguridad de entre 55 y 85, pero que esta variabilidad nos permite saber que hay un buen pronóstico neurológico, ¿ok? Entonces, vean, esta variabilidad lo ideal es que esté arriba del 5%. Y por último, voy a ahondar un poquito en lo que es el ultrasonido transfontanelar, que nosotros sabemos que pues años y años ha sido nuestro caballito de batalla para todo lo que hacemos en la UCIN, ¿no? Lo pedimos al nacer, a las 72 horas, a los 7 días y vamos monitorizando, pero pues si el paciente ya tuvo una hemorragia, pues no nos queda más que monitorizar el grado de hemorragia, ver que no progrese, si progresa, a ver si hace hidrocefalia y ver después los índices para ver cómo, si requiere manejo o no la hidrocefalia, ¿no? Y esto pues estamos muy familiarizados con ello, pero cada vez hay más evidencia de la utilidad del ultrasonido Doppler, que nos va a dar una medición intermitente, por supuesto, cuando se hace el ultrasonido, de la velocidad de flujo sanguíneo que hay en los grandes vasos, y esto nos reflejará la perfusión cerebral y sabemos además que es un reflejo de la resistencia al flujo sanguíneo. Como valor general, pues el índice de resistencia debería de ser en 0.75 con límites entre 0.6 y 0.90. Sin embargo, sabemos que el flujo sanguíneo va a ser dependiente del peso, de la edad gestacional, del gasto cardíaco y por supuesto esto irá adaptado a la adaptación que tenga el recién nacido en sus vasos sanguíneos cerebrales, pues sobre todo a la maduración de los vasos sanguíneos. Entonces, vean, el Doppler en arterias cerebrales, lo que nosotros hacemos, pues hay diferentes ventanas, hay diferentes arterias que se pueden tomar. La más descrita y creo que la más accesible es la arteria cerebral media, en donde
por el tamaño en realidad del flujo del recién nacido, lo importante es establecer estas mediciones que se van a basar en la curva de velocidad. Entonces nosotros tenemos un pico sistólico, un pico diastólico, y lo que nos hace es que nos mide la velocidad sistólica pico y posteriormente la velocidad diastólica final, y con esto nos calcula de forma automática el equipo el índice de resistencia y de pulsatilidad. Aquí están las fórmulas. Okay, VM es la velocidad media, velocidad sistólica pico, velocidad diastólica final, y vean cómo pues ya hay valores de normalidad para diferentes edades gestacionales, para diferentes días de vida. Esto obviamente es verlo en una tabla, ver cómo estamos, pero tener en mente que nuestro paciente debe estar alrededor de este punto 6, punto 7 de índice de resistencia. Y vean cómo pues en realidad hay factores que nos están modificando estos valores. Yo quisiera que en un futuro, pues tal vez todos los neonatólogos tengamos la capacidad de hacer estudios funcionales, ¿no? Y poder tener a la mano un ultrasonido para poder estar detectar si el paciente hizo hemorragia o no, detectar cómo está el grado de hemorragia, ¿no? Y que finalmente es algo que creo que cada vez deberíamos de tener más la competencia para realizarlo. Por supuesto, requiere un entrenamiento, pero ver cómo esto pues, nos podría dar mucha luz de lo que estamos haciendo, sobre todo cuando estamos en esta decisión de le paso más cargas, no le paso más cargas, le paso más aminas, es insuficiente, no orinado, pero puede ser normal. Entonces, tal vez este tipo de estudios nos den mucho más luz de lo que estamos haciendo en el día a día en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y este estudio que es hecho por Saad Nouri, por ejemplo, vean, él midió, bueno, es pues un experto ya en ultrasonografía cardíaca y ahora empieza más con ultrasonografía a nivel cerebral, pero mide el efecto en la velocidad del ultrasonido Doppler en la arteria cerebral media, y ellos lo fueron haciendo en este grupo a diferentes días de vida y lo correlacionaron con el CO2 para ver si realmente esta hipercarbia permisiva que nosotros hemos favorecido durante muchos años, pues es realmente inocua al cerebro. Y vean cómo, al menos para el primer día de vida, perdón que aquí no puedo señalar porque por alguna razón rayo cada vez que ocupo el cursor, pero en la arteria cerebral media, por ejemplo, vean con valores en la primera figura del extremo izquierdo de la pantalla, vean cómo cuando esta presión media sanguínea o TEA media se mantiene entre 25 hasta 45, pues realmente no hay mucha variación en el flujo sanguíneo cerebral medido en la arteria cerebral media. Sin embargo, para el segundo día de vida, esto sí tiene un reflejo, ¿no? Probablemente ya debido a este efecto de la autorregulación cerebral, en donde en pacientes, si oscila en 20, bajará la presión arterial, la presión de flujo sanguíneo cerebral en la arteria cerebral media, y si sube la presión arterial media por arriba de 40, pues también se modifica el flujo sanguíneo. Y esto correlacionado con el CO2, vemos cómo tiene un efecto en el segundo día. O sea, probablemente mantener un CO2 en valores alrededor de 45 a 50 no tiene efecto para el primer día de vida, pero después del segundo día, si yo tengo una hipercarbia por arriba de 55, incremento el flujo sanguíneo cerebral, y probablemente esto es lo que se está asociando con la hemorragia intraventricular. Entonces, pues ser cada vez más cautos en esta hipercarbia permisiva en los primeros días de vida en nuestros recién nacidos prematuros extremos. Y bueno, otras mediciones que, bueno, esto ya está demostrado en la literatura, es que la ausencia del flujo diastólico se ha asociado con hemorragia y con leucomalacia, sobre todo en los casos de conducto arterioso o enterocolitis que dan una baja resistencia. Entonces esto finalmente podría alterar el flujo sanguíneo cerebral, y en los casos de edema y hipertensión intracraniana pues sabemos que hay incremento en la resistencia, y por ejemplo en el caso de encefalopatía hipoxicoisquémica va a haber incremento de la resistencia a nivel cerebral, del índice de resistencia. Y también, bueno, cada vez está más en uso el Doppler, pero a nivel venoso, en donde se podría detectar una trombosis de seno venoso o ausencia de flujo en las venas terminales, se asociaría con los grados de hemorragia intraventricular severa. Entonces, vean, este es un ejemplo de alta resistencia en donde el paciente tiene hipertensión intracraniana. Es muy evidente que tiene hidrocefalia, pero esta hidrocefalia, vean cómo nos causa una diástole baja o incluso reversa cuando esto es el ejercer presión sobre la cabecita o no ejercer presión sobre la cabecita con el transductor, una leve presión, pero vemos cómo esto se modifica, pues porque no hay una adecuada autorregulación precisamente por la hidrocefalia.
o en los casos de índice de resistencia baja, como es en el caso de asfixia, en donde hay incremento de las velocidades diastólicas. Vean cómo el pico diastólico, que es el segundo de la curva, pues esto nos está reflejando una pérdida de la resistencia vascular, ¿no? Aquí pues eventualmente esto mejorará con los días, sin embargo pues sabemos que el evento de asfixia pues no fue tan leve, que finalmente sí está modificando los flujos sanguíneos cerebrales. Entonces, a manera de conclusión, este es una evaluación clínica integrada. Este es un esquema hecho por el doctor Yasser El-Sayed, que está en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Y vean cómo pues ellos ya dentro de su evaluación diaria, ¿no? Es un equipo que se dedica a hacer este tipo de evaluaciones. Creo que en México todavía nos falta mucho para tener un equipo que únicamente vaya a hacer este monitoreo y que vaya a hacer estas evaluaciones. Pero bueno, sí sabemos que usan electroamplitud integrada, NIRS, ultrasonido con Doppler, y además una valoración hemodinámica completa que mida el complejo flujo, el compromiso que pudiera haber en el flujo sanguíneo cerebral, en los casos de infección, de alteración metabólica, de evidencia de hipoxia. Se integran todos estos datos y posteriormente se emiten recomendaciones y se pide una valoración neurológica especializada, ¿no? Ojalá lleguemos algún día a tener todo esto de manera muy integrada, pero al menos saber que estas herramientas están disponibles, o por supuesto todo esto tiene un costo bastante elevado, pero que en el día a día de la unidad de cuidados intensivos neonatales pues nos es de mucha utilidad. Entonces, pues necesitamos estar capacitados en esta tecnología, neonatólogos, enfermeras, neurólogos. Aquí les pongo familiares y rehabilitadores porque finalmente ellos son los que más están en el tiempo en las unidades. Los rehabilitadores cada vez entran más a las unidades con bebés más chiquitos que nos pueden mejorar el pronóstico. Y se requiere hacer una aplicación más fisiológica de todas las intervenciones que estamos haciendo y no solo guiarnos por un valor, y por supuesto pues se necesita mucho recurso institucional para tener esta tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dene. Creo que una excelente presentación. A veces no todas las unidades podemos contar con el monitoreo adecuado y es obvio que van siendo muchísimas más cosas nuevas. Algunas unidades ya contarán con el monitoreo de NIRS. Tenemos algunas preguntas de Facebook y también de este chat. La doctora Paz nos comenta que si no se tuviera tantos monitores NIRS para todos los pacientes, la etapa de monitoreo crítico, ¿a cuál lo podría usted definir? Sí, en el caso de que no sean muchos. Claro, o sea, creo que ninguna unidad tiene NIRS en todas las cunas, ¿no? Ojalá se tuviera y amplitud integrada en todas, pero sabemos que estos son equipos que van y vienen al paciente más grave. En amplitud integrada y NIRS creo que está bien claro su uso en las primeras 72 horas de vida en el recién nacido prematuro extremo, sobre todo por el alto riesgo que tienen en estas horas de hacer hemorragia intraventricular, paciente con crisis convulsivas, paciente con meningitis o paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica son a los que yo les daría la prioridad. Muchas gracias. El doctor Ramírez del Valle también comenta si hay algún estudio que compare el monitoreo clásico de tensión arterial, llenado capilar, comparado con el NIRS o ecografía funcional. Si usted nos podría comentar de algún estudio que haya las comparaciones. Claro, bueno, hay varios estudios ya, muchos de ellos se han hecho en Países Bajos por el grupo de Petra Lemers y del doctor Frank Van Bell, que digo, con gusto puedo compartirles los artículos, en donde desgraciadamente no se ha demostrado que toda esta monitorización tenga un mejor neurodesarrollo, pero sí en mejor control de las intervenciones que se hacen en los pacientes, ¿no? No excedernos con el uso de aminas, no excedernos con el uso de inotrópicos, por ejemplo, y también en Estados Unidos pues hay grupos bastante fuertes en Boston, en la Universidad de Harvard, en donde, digo, de los grupos que yo conozco, por supuesto, esto se está haciendo a nivel mundial, pero ellos ya tienen bastantes publicaciones sobre la utilidad de este monitoreo y el neurodesarrollo, sobre todo a largo plazo, ¿no? A 2, 3 años, donde finalmente se ha obtenido mucho más control de lo que se están haciendo de las intervenciones de UCIN. Muchas gracias. La doctora Carolina Villegas pregunta que si los límites de perfusión cerebral y renal son similares, son los mismos. En cuanto a NIRS, no. En general, en perfusión renal o somática en cualquier otra parte del cuerpo, se considera que es un valor de 10% más
Por ejemplo, el valor de referencia sí se tiene que mantener entre 55 y 85, pero sabemos al menos que el riñón es un tejido que consume menos oxígeno. Entonces, este menor consumo de oxígeno refleja en un IRS mayor. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene un IRS cerebral de 70, pues lo esperado es que tenga un renal de 80, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, en un conducto arterioso, que sabemos que hay un robo diastólico, sobre todo para mesenterio, riñones, sabemos que ahí el MIRS estará más bajo, ¿no? Y esto nos habla de repercusión del conducto arterioso, ¿no? O sea, un ejemplo, o en enterocolitis, ¿no? O en anemias severas, pues ese valor será más bajo que el cerebral, pero lo normal es que el renal y mesentérico sean un 10% por arriba del cerebral. Muchas gracias. Y en relación a lo que nos comentó, la falsa creencia de hipercarmia pervasiva, ¿cuáles serían los límites actuales de CO2? Bueno, yo creo que esto deriva desde los estudios hechos por el doctor Kaiser en Texas, en donde pues él definió desde modelos animales que arriba de 65 se asociaba a hemorragia intraventricular, a daño cerebral. Posteriormente se han bajado los cortes a 55, ¿no? Pero creo que no deberíamos de pasar de 50 a 55 de CO2. Muchas gracias. También, bueno, alguien comentaba acerca si el adiestramiento en México, en algunos lugares para este tipo de monitoreo, si usted sabe de algunos, no sé, en su instituto. No, yo creo que no hay como tal ahorita en México un curso establecido de este monitoreo. Sin embargo, pues ya muchas universidades a nivel internacional tienen un año extra para los neonatólogos para hacer ecocardiografía funcional, para hacer neurología neonatal, para, por ejemplo, en Canadá con el doctor Yasser él hace un año extra, pero pide que los neonatólogos se hayan formado en Canadá. Entonces, creo que esto es mucho de ir aprendiendo, de ir leyendo y ponerlo a la práctica día a día en las unidades, ¿no? Con gusto lo que yo puedo apoyar, tampoco soy una experta en todo el tema, ¿no? De hecho, quiero agradecer al doctor Daniel Ibarra, que fue el que me compartió las imágenes de ultrasonido Doppler, donde él sí está muy familiarizado en la realización del mismo, pero creo que es monitorización que ya todos los neonatólogos tenemos que aprender, sobre todo si estamos en unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Otra pregunta más del doctor San Román sobre si se deben ser tratadas todas las crisis neonatales eléctricas, todos los registros de crisis neonatales, aunque clínicamente no haya. Sí, bueno, creo que en esto cada vez ha habido más controversia, sobre todo entre neurólogos, en donde clásicamente se decía que las crisis eléctricas no deben de ser tratadas, que solo si tienen una correlación clínica, porque el recién nacido habitualmente puede tener actividad epiléptica que no necesariamente se refleje en actividad convulsiva clínica. Sin embargo, se ha visto, sobre todo derivado de pacientes con asfixia, que aquellos pacientes que no tuvieron actividad clínica convulsiva, pero que tuvieron actividad eléctrica persistente con crisis convulsivas, esto da un mal pronóstico en neurodesarrollo, entonces que sí deberían de ser tratadas. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Moisés les comenta que qué experiencia tienen con los sensores neonatales. Usted comentó que ustedes ya lo tienen porque es difícil. Sí, bueno, yo actualmente no estoy en el Instituto de Perinatología, donde estaba trabajando hasta hace algún tiempo. Los sensores ya llegaron, los sensores están en México en muchas unidades, sobre todo a nivel privado. Mi experiencia es buena, o sea, desgraciadamente el sensor es desechable y el costo es elevado, ¿no? Porque viene el sensor con todo el cable, a diferencia del de adulto que solo se cambia el sensor, pero el cable es reusable. Entonces eso ha hecho mucho más caros los sensores. Los sensores, de acuerdo al fabricante, duran 72 horas, ¿no? La verdad es que los hemos utilizado a 5 a 7 días. Mientras se tenga un adecuado control del sensor, siguen funcionando. Lo que hemos hecho es que además los fijamos con Tegaderm o con Coban o con algún tipo de presión, obviamente una presión muy leve para no generar abrasión en la piel, pero para que nos den una buena señal sin perder el sensor, ¿no? Aunque les digo, el fabricante refiere que deben ser utilizados solo por 72 horas. Muchísimas gracias. También otro comentario acerca de cuando no se cuenta con electroencefalograma de amplitud integrada, ¿se justifica el uso de anticonvulsivos profilácticos en cefalopatía? Bueno, muchos ya conocemos acerca del flujograma, pero no sé si quiera comentar al respecto. Bueno, yo creo que, o sea,
al menos, por ejemplo, en encefalopatía hipoxicoisquémica, ¿no? Que sería como nuestro alto índice de crisis convulsivas. O sea, sabemos que el 70% de los niños con encefalopatía severa van a tener crisis convulsivas en algún momento, ¿no? Ya sea antes del enfriamiento, durante el enfriamiento o en la etapa de recalentamiento. Pero que estas crisis convulsivas pueden ser aisladas o pueden entrar en un estado epiléptico que no necesariamente va a tener manifestación clínica. Entonces, yo la verdad es que no sé cómo contestar esta pregunta porque siempre es, ok, como yo no tengo, pues mejor a todos les pongo DFH o a todos les pongo fenobarbital o a todos porque tengo muchos niños con asfixia, inclusive no tengo hipotermia, no tengo nada, pues les ofrezco esto, ¿no? Creo que esto, digo, yo en los últimos años he dado bastantes pláticas de encefalopatía a niveles, segundo nivel, primer nivel, y siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? ¿Qué hago si no tengo? ¿Qué hago si no puedo? Y yo creo que en México, desgraciadamente, todavía nos falta mucho. Lo ideal es que yo les dijera, pues es que no les des tratamiento si no la corroboraste en el electro pues, ¿por qué? Porque sabemos primero que los anticonvulsivos no son inocuos, que los anticonvulsivos finalmente cada vez se tratan de utilizar menos, o sea, ese concepto de que las crisis neonatales se dejaba tratamiento mínimo por 6 meses cada vez está más en desuso. Una vez que se corrobora que el niño ya no tiene crisis, hay que suspender los anticonvulsivos, no dejarlos al primer año de vida por si vuelve a convulsionar, pero desgraciadamente no sabría qué contestarle si no tenemos evidencia. Creo que en México se siguen usando muchos anticonvulsivos en un paciente solo profilácticos, lo cual creo que no deberíamos de hacerlo como una práctica rutinaria, pero creo que mi mejor consejo es hay que conseguir el recurso. El recurso es caro, pero creo que bien justificado en una unidad que reciba pacientes con asfixia, pues deberíamos de tener siempre un electroencefalograma. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Hay muchísimos comentarios de felicitación para su plática. Creo que Muchas gracias. mucho el conocimiento acerca del monitoreo. Ojalá y que todos tuviéramos la oportunidad de tener gran parte de esto. Y como usted dice, bueno, hay que justificarlo, hay que ir justificando los medios. Le paso el micrófono al doctor Isaac Estrada. Hola, muy buenas tardes. Doctora, felicidades, excelente plática, excelente ponencia. La verdad que nos aclaró una serie de dudas que aquí teníamos. Creemos que la necesidad de poder realizar este tipo de monitoreo, pues al final del día genera una calidad de vida futuro del paciente y menos gasto social para el país. Nuevamente agradecerle, doctora, excelente ponencia, muchos comentarios de felicitaciones, la verdad que Muchas nos gracias. da un gusto que esté con nosotros. Probablemente tendríamos que darle una segunda oportunidad para que nos hable sobre a lo mejor el manejo de lo que sí se generó ahorita, crisis convulsivas y el manejo de anticonvulsivantes, para poder ya definir bien cuál es el tipo, ¿no? No sé, quiero agradecerles a todos, a la doctora Alma Sánchez por la coordinación, al doctor Luis Manuel González que nos está apoyando en lo que es la transmisión, al doctor Moisés Quiles que nos ha estado apoyando en lo que es la gestión del contacto y la realización práctica, que es el programa que hemos estado teniendo. También invitarlos, tenemos ya que se metan realmente a la página porque ya tenemos una serie de sesiones ya bien programadas de interés con ponentes de calidad como la que tuvimos el día de hoy. Y bueno, los esperamos en las siguientes sesiones. Doctora, nuevamente, doctora Deneb, muchas gracias. Y bueno, pues creo que si no hay ningún más comentario, les deseo buen fin de semana y pues no sé, Alma, si quieres tomar algo. No, Isaac, había algunas otras preguntas en relación a anticonvulsivos que ya lo aclaró la doctora. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues los invitamos a las siguientes sesiones. Muchísimas gracias, doctora Denet, por compartir su experiencia. Y nos abrió más el panorama para efectivamente tener y gestionar el recurso en lo posible para poder mantener en su momento el mejor monitoreo de los pacientes.